Tenemos mucho público masculino y que se sienten súper reflejados con historias del quiero ver a mi hijo, pero no me lo permiten por A, B, C motivo. Es más fácil, creo yo, ante idénticas circunstancias, representar a una madre. Medidas cautelares, por ejemplo, de prohibición de acercamiento. En el fondo, la aplicación de medidas cautelares, en el fondo, no te puedes acercar a tu hija, se puede extender perfectamente por 90 días, 180 días. Los padres tienden a ver con un poco de resignación el hecho de que son unos candidatos secundarios a obtener los cuidados de sus hijos. Es mucho más normal de lo que uno le gustaría que en muchas ocasiones se utilice falsas pruebas o falsas acusaciones para un poco sesgar. Ojo con eso. ¿Cuál es el comportamiento que he visto y que perjudica a los padres frente a un proceso judicial? Es intentar hacer un gallito, relación directa y regular, visitas versus alimentos. Nunca lo hagan, nunca. Todos los testigos y todos los peritos del padre tienen que asistir a todas y cada una de las audiencias. Y en el evento de que alguno de estos intervinientes falte a una de estas 10 audiencias, no puede a la siguiente declarar. Chuta, ya. Queda fuera. Lo más importante es cómo tú preparaste el juicio en la fase de preparación. Yo debo tener aproximadamente un tercio, un 30 o un 40% de revocaciones en la corte. Es decir, de 10 alegatos revoco 3 o 4. Entonces, derechamente hay una alta tasa de revocación. Lo digo para que los padres también lo vean un poco con un poco de esperanza, ¿cierto? Un padre o una madre que quiere iniciar un juicio, ¿esto es algo muy costoso? Amado Benjamín, ojalá el día de mañana nunca tengas que vivir una injusticia en silencio. Hoy voy a conversar con alguien que ha estado al lado de muchos hombres que por el solo hecho de ser padres han tenido que luchar el doble para poder ver a sus hijos, defender su amor y sostener emocionalmente cuando todo parecía perdido. Esta conversación no es solo para ellos, es también para ti, para que sepas que en esta vida no siempre lo justo es lo que ocurre, pero que siempre hay formas de levantarse con dignidad y verdad. Con amor, papá. Gonzalo Flores, abogado de divorcios y familia, titulado en Derecho de la Universidad Alberto Hurtado y diplomado en Derecho Procesal de Familia en la Universidad de Chile, ya ejerciendo hace 3 años y fracción, dueño del estudio jurídico Cuaderno Principal en Santiago y gestionando causas a nivel nacional exclusivamente en Derecho de Familia. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido. Hola, Cristian, un gusto, muchas gracias por la invitación. Estoy algo sorprendido, esta es mi primera vez, digamos, acercándome a las cámaras, por lo tanto agradezco la invitación y espero que podamos hacerlo de la mejor manera. Gracias, Gonzalo. Teníamos muchas ganas de conversar contigo. Nos estaban pidiendo mucho nuestra audiencia conversar con un abogado que fuera experto en familia, sobre todo porque si bien nosotros tenemos mucho público femenino, también tenemos mucho público masculino y que se sienten súper reflejados con historias del calibre de quiero ver a mi hijo, pero no me lo permiten por A, B, C motivo. Hemos conversado un poquito fuera de cámara que te han tocado varios casos de este estilo y por eso es que llegamos a ti como un experto del área. Si bien no eres padre, eres un abogado que está recorriendo Chile apoyando causas de distinta índole, pero que te manejas mucho en este tema de cómo poder ayudar y asesorar padres que se están viendo conflictuados con esta situación. En general, yo la tablet la ocupo acostada, pero tengo un set de preguntas que son de tecnicismos, de temas súper puntuales, por lo cual me voy a apoyar porque tengo de verdad una batería de preguntas que hacerte y me gustaría que entráramos de lleno. Cuéntame un poquito de ti para contextualizar. Yo ya di un poquito de tu información académica, para que ya después, como te digo, entremos de lleno, que tengo un montón de preguntas que hacerte. Así veo, hay hartas preguntas. Ya, súper, me presento, mi nombre es Gonzalo Flores Azúa, soy abogado, me dedico exclusivamente al derecho de familia, soy fundador, ¿cierto?, de un pequeño emprendimiento jurídico a puertas de convertirse en un estudio jurídico que se llama Cuaderno Principal. Está conformado por mi persona y 3, digamos, trabajadores más, abogados y procuradores que conforman, ¿cierto?, esta idea que ha sido Cuaderno Principal. Efectivamente, yo no soy padre, ¿ya?, pero desde mi vereda he tenido la oportunidad de poder representar, ¿cierto?, a varios padres que de acuerdo a ¿cierto?, su actitud, su forma de presentarse ante la paternidad,
¿cierto? Han estado sufriendo algunos temas que creo que de una u otra manera podrían, ¿cierto?, combinar con el propósito de este canal. Es decir, informar, ¿cierto?, a los padres respecto de ciertas dificultades o ciertas situaciones que se dan en contexto de cómo se relacionan con sus hijos, ¿ya? Efectivamente nosotros nos dedicamos a eso, a cooperar, a ayudar dentro de lo que más se pueda, ¿cierto?, a madres y padres, principalmente padres, en asesorías, ¿cierto?, respecto del derecho de familia. Por eso me gusta mucho el nombre también de tu canal y la idea me parece súper, digamos, atingente, porque efectivamente al día de hoy creo que muchas veces en los tribunales tenemos todavía algunas diferencias de trato. Hay gente que lo podría asumir como efectivo, gente que no, pero efectivamente yo como abogado litigante logro muchas veces ver que existen algunas ciertas trabas o algunos presupuestos respecto de los padres. Como que se presupone que el padre está todo el día trabajando, que el padre no puede cuidar, que el padre no tiene tiempo, que el padre no tiene muchas intenciones, y lo cierto es que no. Hay padres que efectivamente tienen intenciones de cuidar a sus hijos, intenciones de quererlos, de amarlos y por sobre todo de cuidarlos. Entonces eso es como en general a lo que nos dedicamos y creo que desde esa vereda podría ser mi aporte acá. Gonzalo, ¿qué tan frecuente es que los padres pierdan el contacto con sus hijos por decisiones judiciales que a veces parecen injustas? A ver, normalmente la pérdida de contacto puede obedecer a múltiples factores. O sea, puede obedecer derechamente a la voluntad de un niño que vivió una experiencia traumática respecto de su padre, o podría obedecer a un niño que derechamente se encuentra influenciado, en este caso por su madre o por quien derechamente viva con el niño. Por lo tanto, los factores muchas veces suelen ser muy diferentes, de variada sintomatología también, pero en el fondo lo que hay que rescatar respecto de esto, insisto, es lo bueno. Lo bueno de los padres, el por qué están luchando. Se da mucho, ¿cierto?, esta idea de que el padre vendría siendo como un candidato número 2 muchas veces a desarrollar los cuidados. Hay mucho por hacer, ¿cierto? Yo creo que esta regla general que tenemos al día de hoy, con esta inscripción masiva de los padres, por regla general, los padres y no las madres en el Registro Nacional de Deudores, creo que está dando una impresión también de que el incumplimiento viene de parte del padre y no de la madre, cuando en verdad tenemos las dos veredas, ¿ya? Y creo que al día de hoy hay gente que podría decir que yo tengo un sesgo, ¿cierto? Es más fácil, creo yo, ante idénticas circunstancias, representar a una madre, ya, sobre todo en cuestiones que guarden relación con el derecho de familia. Eso. Cuando uno inicia una situación como esta, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los papás por desinformación seguramente cuando inician, ¿cómo se llamaría esto? ¿Un juicio? Sí, un juicio. Cuando inician un juicio, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los papás? Yo creo que el error más común y el error más grave es no asesorarse correctamente. Asesorarse en forma tardía. Muchas veces por desinformación las personas buscan abogados que no son especialistas particularmente en materias de familia. Y también, ¿cierto? Muchas veces, ya esto es medio conflictivo, pero muchas veces ciertos funcionarios del tribunal también cooperan con esta dinámica, ¿ya? Pero en general, yo creo que el peor error es dejar que las cosas avancen y no tomar cartas en el asunto. O sea, desde el momento que un niño manifiesta, ¿cierto?, algún síntoma de algo, creo que es el momento ya de que los padres intervengan. ¿Ya? Muchas veces se tiende, o al menos lo que yo he visto, que los padres tienden a participar en procesos judiciales cuando ya está la medida de protección abierta, cuando ya está la medida cautelar interpuesta, ¿ya? Y acá se relaciona esto justamente con los procesos judiciales. A veces una acusación, pudiendo ser falsa o no, obliga, ¿cierto?, al tribunal a dictar ciertas medidas cautelares, por ejemplo, de prohibición de acercamiento y de todo contacto, prohibición de acercamiento en términos violentos. En el fondo, la aplicación de medidas cautelares, en el fondo, no te puedes acercar a tu hija, se puede extender perfectamente por 90 días, 180 días, 120 días. Por lo tanto, ya las medidas cautelares hoy en día ante acusaciones falsas
suelen inevitablemente generar un daño en esta relación paterno-filial. Ya la relación del padre con el hijo. No ver al papá durante 3 meses y escuchando muchas cosas a veces del padre por la sola denuncia o la realización de una denuncia, aplicación de medidas cautelares, listo. Tenemos a un niño que se distanció del papá. Y esa distancia, con el tiempo, muchas veces suele profundizarse. Y tengo la impresión de que los niños finalmente no olvidan eso, de que están extensos tiempos, digamos, desconectados o derechamente distantes de su padre. Ya este proceso muchas veces obedece a cuestiones legítimas, a acusaciones legítimas, a el real interés de un tercero de proteger a un niño, pero otras veces no. Son demandas, solicitudes, más bien instrumentalizadas para obtener un determinado objetivo, que sería, por ejemplo, el distanciamiento entre un padre y un hijo. Ya tratando un poco de aterrizarlo, ¿cierto?, a este canal y a lo que nos convoca, porque en el fondo tratamos y estamos intentando educar a los padres y madres también, en el fondo desde otra perspectiva del derecho de familia, o como un abogado puede pensar, ¿cierto?, respecto de los procesos ya sea de separación o de alejamiento de un padre con un hijo. Por lo que entiendo de tu relato, es mucho más normal de lo que uno le gustaría que en muchas ocasiones se utilice falsas pruebas o falsas acusaciones para un poco sesgar el conflicto. Claro, absolutamente. Yo creo que lo más común, más allá de la mentira, creo yo, podría ser la exageración. Muchas veces Perfecto. cuando hacen una denuncia... Algo que era así. Claro, muchas veces con el afán de conseguir un objetivo, una medida cautelar o que se abra una medida de protección o básicamente abrir un juicio en contra del padre, claro, muchas veces se exageran algunas denuncias. Ojo, hay varias que son 100% legítimas Estamos de y acuerdo. que tienden derechamente a la protección de los niños. O sea, no todos los padres que son denunciados son falsamente denunciados, pero efectivamente, al menos mi experiencia profesional me indica que una vez avanzado un determinado juicio, porque al principio no se sabe, porque eso no se ha probado, durante el curso de un determinado juicio logramos exhibir al tribunal que el padre no cometió los hechos que cometió, o si cometió hechos son distintos de la forma como se plantearon. Entonces, en el fondo, creo que hay bastante del exagerar, pero insisto, yo diría que la regla general no es perjudicar a las personas y buscar perjudicarlas por la apertura de una medida de protección. Yo creo que hay varias legítimas y el sistema se da cuenta y por algo se aplican tantas medidas de protección, pero hay otras que no. Es súper importante que hagamos ese disclaimer para la gente que nos está viendo, que si bien hoy día estamos hablando con Gonzalo, que es abogado especialista en familia, no queremos decir con esto que todos los papás son blancas palomas y que todas las mamás son brujas. Claro. Entendemos, somos gente inteligente y empática que entiende que este mundo está compuesto por gente buena y gente mala, y hay personas que están justamente como corresponde siendo apuntadas porque han hecho cosas que no corresponden, y esto aplica tanto para papás y para mamás. El enfoque de nuestro podcast tiene relación directa con los papás que sí estamos haciendo bien la pega, que sí queremos tener contacto con nuestros hijos, que sí queremos ser papás presentes y que nos creemos papás en proceso, porque estamos en proceso de desarrollo de la paternidad consciente, amorosa y respetuosa. Como también sabemos, insisto y vuelvo a hacer hincapié en esto, que hay papás que no merecen tener ese título de papá solamente porque engendraron, y a esas personas la ley tiene que aplicar lo que corresponda. Absolutamente. Como también hay mamás que, gracias a Dios, es mi caso, donde yo no tengo absolutamente ningún problema para ver a mi hijo. Soy un afortunado. Qué bueno. No porque soy un afortunado quiere decir que no soy empático con los papás que la están pasando mal. Tampoco me cierro, porque he tenido entrevistados donde llorando hemos tenido episodios súper fuertes, porque por simplemente se le atravesó a la mamá, no le permiten ver a sus hijos. Entonces, teniendo eso en cuenta y haciendo hincapié en eso, creo que podemos continuar con el set de preguntas, porque de verdad que es súper importante hacer esa marca de cancha, que no nos estamos cargando ni para un lado ni para el otro. Entendemos que este mundo es totalmente abierto y que hay casos y casos.
Sí. Antes que me hagas otra pregunta, quisiera hacer una pequeña acotación. Cuéntame. Creo que la tristeza de los padres se vive de otra manera que respecto de la madre en cuanto a los procesos judiciales. Cuéntame un poco Como de eso. que, al menos lo que yo he visto es que los padres tienden a ver con un poco de resignación el hecho de que son unos candidatos secundarios a obtener los cuidados de sus hijos. Muchas veces tenemos esta figura del padre que derechamente tiene intenciones, quiere inclusive mantener los cuidados, porque en el fondo hoy en día el padre en proceso también, y desde la caricatura se tiende a pensar que el padre es el de las visitas. No, padre perfectamente puede ser el padre cuidador. Por lo tanto, creo que hay que comenzar a ver las cosas con otro punto de vista y no cegarnos tanto en los roles que la sociedad dice que cada persona debe tener. Ya, la construcción respecto de los roles es súper clara. O sea, hoy en día más difuminada así, pero en definitiva, padre proveedor, padre relación directa y regular, madre cuidadora, madre cuidado personal. Esa es como la ecuación que se da por regla general. ¿Ya? Buenos candidatos para tener cuidados ciertos padres, sí, efectivamente. Efectivamente. ¿Cuesta más? Sí, cuesta más. Efectivamente. Podrían decir que proviene de un prejuicio, pero yo también siento que obtener los cuidados personales para un padre en condiciones, digamos, más o menos parejas, cuesta mucho más que la madre. Ya eso, al menos es un comportamiento judicial que yo he visto. Ya. Bueno, al día de hoy yo trabajo con 110, 120 clientes, tengo muchas causas en todo Chile respecto de estas materias y en el fondo hablo de lo que he visto dentro del tribunal mismo. Obviamente no voy a hablar, no quiero y no puedo y no tengo por qué hablar de las personas que se han que se han involucrado en estos procesos judiciales, pero sí creo que sería un aporte, en cierto sentido, hablar de las circunstancias sin obviamente mencionar a las personas, pero de una u otra manera tratar de educar. ¿Por qué? Porque es muy importante. El derecho de familia, a diferencia de otras ramas del derecho, es un derecho que es materia de reserva. ¿Ya? Por lo tanto, no hay mucha información pública respecto del contenido de las audiencias, respecto de la forma en cómo los tribunales resuelven. Por lo tanto, esta es una oportunidad también, creo yo, para que las personas tengan acceso a escuchar de otro las experiencias que han habido dentro de un tribunal, porque, insisto, las materias de familia son todas reservadas, desde el divorcio menos conflictivo hasta la medida de protección más grave. O sea, es muy difícil acceder a esta información y es muy difícil acceder a una gama de distintas opiniones de distintos magistrados, porque también es cierto, muchas veces los tribunales funcionan casi que como una república independiente. Entonces, también es un eje a considerar. Bueno, eso era lo que... No, te lo agradezco. Gonzalo, si tuviéramos que darle unos tips a estos papás que se encuentran en esta disyuntiva, si afrontar una situación como esta o seguir como a la buena intentándolo. Se le dice como a la buena, sabiendo que esto no es a la mala, pero es como este arreglo entre las partes fuera de un tribunal. Si tuviéramos que darle como unos tips de las cosas que un papá debería tener como ordenaditas para que sean un plus cuando llegue el momento de afrontar los tribunales. Por ejemplo, ¿a qué quiero llegar con esto? Guardar los comprobantes de todas las transferencias de la pensión, por ejemplo. Claro. ¿Me pudieras dar como un par de consejos para ellos? Lo que... A ver, voy a ir Uno a veces es muy confiado Sí. y deja como, oye, pero si qué, si yo de verdad que le transferí, o sea, yo tengo súper seguro en el computador y me meto y encuentro, pero ¿tenía el respaldo? Es que ya empieza esos temas. Y creo que, por lo que yo he escuchado, son súper importantes como esos respaldos. Claro. A ver, si estamos pensando en un juicio propiamente tal, obviamente los respaldos finalmente se llaman prueba. Okay. ¿Ya? Entonces, y abordando un poco la primera pregunta, va a ser, a ver, esta idea de llevarse a la buena, muy entre comillas, muchas veces está aparejada la idea de tener que soportar cosas, como, bueno, yo tengo que permitir esto,
para que, entre comillas, la fiesta ande en paz. Esa es como Tal cual. esa es como la lógica. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, una actitud, creo yo, de un padre frente a un eventual proceso judicial siempre es, digamos, cumpliendo las máximas de todo padre. Es decir, independientemente del tema proveer, ¿ya? Yo creo que en materia de cuidado personal, si bien es un criterio que se tiene a la vista, yo creo que hay otros criterios más importantes, ¿ya? El comportamiento con los hijos, la habitualidad con la que se ve a los hijos, la relación que se mantiene con los hijos, el hecho de nunca haberlos agredido, el nunca haberlos vulnerado, el nunca haber prescindido de su opinión, digamos, suponiendo también que su propia opinión no va a ser perjudicial para el niño, porque aquí se da una dinámica que es bien especial en el derecho de familia. Se habla siempre de la voluntad o de la manifestación expresa de voluntad de un niño, pero también se habla del bien superior del niño. A veces lo que el niño quiere muchas veces no es lo que más le conviene. Por poner un ejemplo, solo por poner un ejemplo bien doméstico. Padre que limita la utilización de aparatos electrónicos versus X persona que no limita los aparatos electrónicos. Entonces, muchas veces el hecho de estar envuelto en una relación con un familiar, tener una relación con un hijo, con una expareja, porque en este es el contexto normalmente en el que se habla, en un proceso de separación. Además. Normalmente, y creo también debiese estar este concepto de que esta idea de mejorar como padre tiene que ser incluso respecto de los padres que no se encuentran siendo candidatos a un proceso judicial. Yo creo que ese es también el mensaje que se envía, como esté o no judicializado el asunto, la idea es que los padres luchen correctamente por sus hijos. ¿Cómo lo van a hacer? Le voy a poner un ejemplo. Padre que ha sido excluido durante un año de la vida familiar respecto de su hija. Viven en regiones distintas, la mamá vive con la hija, por poner un ejemplo, en Concepción, el padre vive en Santiago. ¿Ya? Problemas, por ejemplo, de violencia intrafamiliar de parte de la madre al padre. ¿Cómo podría, por ejemplo, un padre decir, yo no quiero relacionarme con mi hija por los estímulos de la madre? O sea, ahí está. Yo creo que los padres, sin perjuicio de cuáles sean los estímulos, negativos, positivos, peleas, lo que sea, siempre tiene que estar la idea de que se va a luchar por el hijo. Aunque tengamos un tribunal que dice, no, pero es que la niña no quiere ver al papá. Bueno, pero es que no quiere ver al papá, primero porque no lo ve hace un año y tanto, y porque la mamá regularmente ha tenido muchos problemas con él. Entonces, averigüemos primero lo que está escuchando la niña. Y en principio, insto a que se mantenga la solicitud. Muchas veces en los tribunales nos topamos con funcionarios, consejeros técnicos, jueces inclusive, que se pronuncian respecto al fondo y dicen, es que la niña no lo quiere ver, entonces ¿cómo vamos a hacer que lo vaya a ver? Bueno, empecemos el juicio. Como que esa sería la lógica. Nunca abandonar, ¿cierto?, un proceso judicial por el solo hecho de que hay algún funcionario que es de la idea. Porque, ojo, el contexto judicial, el colapso judicial que tenemos hoy en día en los tribunales de familia repercuten y tienen ciertos síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? La propensión que tiene el tribunal a querer cerrar la mayor cantidad de causas posible y en el menor tiempo posible y bajo la mayor economía procesal posible. ¿Ya? Entonces, en este colapso judicial, en esta forma de concebir los procesos más desde un punto de vista, creo yo, desde los costos que tiene para el tribunal en cuanto a horas de audiencia, porque eso es, tenemos tribunales llenos de causas con muy pocos bloques de audiencia, que les faltan salas, que efectivamente no da la cantidad de magistrados, y finalmente, para abordar correctamente todas esas causas, finalmente en esto termina, en estas prácticas. ¿Ya? Prácticas que muchas veces yo las he visto más aplicadas en padres y que guardan relación con relaciones directas y regular. Ya el cuidado personal respecto de un padre que no se relaciona hace 2 meses con una hija, bueno, el tribunal entiendo lógicamente que pueda tener una predilección por quien detente el cuidado personal, pero no así respecto de la relación directa y regular. Si un padre deja de relacionarse 1 año, 2 años con su hijo, puede obedecer a muchos motivos. Entonces, nos vamos a topar en la primera parte con un tribunal que solamente va a ver la parte superficial, la parte, lo que se ve por fuera. No va a lograr ver la dinámica que hace que las cosas estén así en este momento. ¿Ya? Por lo tanto, para hacer un resumen, el consejo sería, sin importar
qué tanta oposición te encuentres de parte del tribunal. Si tú estás haciendo las cosas bien, adelante. Sigue, llévate la causa a juicio y pelea, digamos, por lo que tú consideres justo. Disputa, pelea, controvierte, como sea, respecto de lo que tú consideres. Ojo, y esta perspectiva no es del padre para el padre, sino que es del padre para el hijo. Entonces, no permitir, ¿cierto?, estas interrupciones o por lo menos luchar contra estas interrupciones que son bastante frecuentes y se dan en contextos muy diferentes. A veces la gente encuentra otra pareja, se cambian de ciudad, pueden pasar varias cosas por el camino, ¿ya? Pero ese es el consejo, a no abandonar, ¿cierto?, esta lucha, por llamarlo de alguna manera, esta intención. Porque el día de mañana seguramente su hijo se lo va a agradecer. Si ustedes son buenos padres, si ustedes luchan por sus hijos y hacen las cosas bien, el día de mañana, yo siempre le digo esto a mis representados: si usted deja esto ahora abandonado y usted estuvo una audiencia y a la primera audiencia usted dijo, bueno, no voy a seguir, es muy probable que ese registro lo vaya a ver su hijo en un tiempo más, ¿ya? Por lo tanto, no hay que olvidar que el tiempo pasa, que los niños se van haciendo grandes y que lo que en principio era una pelea de los padres finalmente termina siendo un recuerdo del hijo, ¿ya? Entonces, yo represento más padres que madres, entonces suelo identificarme mucho más con este razonamiento que con el otro. Insisto, para mí es más cómodo defender a una madre, sí, es más cómodo. ¿Es lamentable que tenga que hacer esta afirmación? Sí, es lamentable porque no debiese ser, digamos, algo que se haya visto tanto dentro del tribunal. Yo al menos hablo de mi experiencia personal desde el tribunal. Fue súper profundo lo que comentaste, me surgen muchas preguntas, pero me quedo con que hay padres que lamentablemente abortan misión por uno u otro motivo, pero con esos papás que no quieren claudicar, ¿cuánto tú crees que es un tiempo prudente en el que un tribunal podría tomar decisión y dictar sentencia? A ver, lo que yo he visto respecto de los tribunales es que existen dos comportamientos. El tribunal que denuncia desde el principio y dice, no, lo que yo creo es esto, y bueno, si no lo recusaste, llegó al final. Bueno, a ver, cuando alguien se pronuncia respecto del fondo, el juez dice, no, es que el cuidado personal lo va a ganar la mamá, se pronunció respecto del fondo. En la primera instancia ya se pronunció. Podría ocurrir. Y entonces, ¿ha ocurrido? Entonces, claro, efectivamente. Ya. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Recusar. Existe una institución que se llama la recusación, que básicamente se aplica bajo ciertas circunstancias, y una de estas circunstancias es que un magistrado o un consejero técnico se pronuncie respecto del fondo, como del resultado propiamente tal. Entonces, tenemos los dos tipos de comportamiento. Uno, el del abogado que permite que el juez haga esta afirmación y se topa y hace todo el juicio, y muy seguramente el final del juicio va a ser lo que dijo el juez en su prognosis de lo que iba a ser el resultado. O la otra teoría es, no, lo recuso, la verdad no se puede pronunciar respecto al fondo del asunto, y al final del juicio vamos a esperar qué es lo que dice el tribunal. Muchas veces yo he visto que con la rendición de la prueba, el tribunal parte opinando A y termina opinando Z. Okay. Totalmente opuesto a lo que... Claro, no es tan rígido en algunas oportunidades. Muchas veces pasa con que el tribunal se queda con una primera lectura y como no se pronuncia expresamente respecto del fondo, uno no los puede recusar. Pero se dan las dos. Magistrados que derechamente dicen, la verdad es que al principio pensaba una cosa, acabo de salir de una audiencia de acá de Alto Hospicio, donde el tribunal dijo, bueno, yo pensaba una cosa pero ahora pienso otra. Entonces, de eso se trata. Independientemente de cuánto tiempo haya pasado en un determinado juicio, siempre está la posibilidad de, haciendo obviamente un buen trabajo, logramos convencer al tribunal de que las circunstancias no son solamente las que se mencionan por una parte, sino que tenemos una gama de posibles soluciones para un determinado caso que no se limitan tanto como eran en un principio. Ya. Es súper fuerte lo que tú me dices, porque no quiero ser irrespetuoso, pero uno siempre ve a esta gente de los tribunales, los jueces, los magistrados, como gente que está en el Olimpo, en otro nivel. Me suena muy desde el ego que en una primera instancia digan no, y que después durante toda la presentación de tus causas ellos se bajen de su pedestal y digan, ¿sabes qué? Ahora pienso distinto. Entonces sí,
¿Es más común de lo que uno pensaría que ellos pudieran cambiar este primer concepto que tenían en base a las pruebas y puedan asumir este golpe, insisto, desde el ego, en el decir, ¿sabes qué? Efectivamente yo pensaba A, pero ahora pienso Z. Claro, la verdad es que se ve de todo. Yo he visto magistrados que Mueren con las botas puestas. Claro, y la prueba uno, bueno, lo lleva a la corte, puede revocar, el fondo la revoca la resolución, uno puede apelar, lo que sea, pero en el fondo existe una rigidez respecto de la posición. Yo he tenido la experiencia de conocer, digamos, magistrados en mi vida personal, jueces, y he tenido la fortuna de que los que he conocido me han señalado derechamente que todo puede cambiar. O sea, a mí yo puedo partir pensando A, como cualquier cosa, uno puede partir pensando de una cosa A, pero resulta que uno empieza a recibir información y se da cuenta de que la posición no estaba en A y estaba en otro lugar. Entonces yo creo que es natural que un juez pueda cambiar de opinión y es bueno que lo haga, porque en el fondo porque en ese caso todo lo que diga un magistrado en una primera instancia es el resultado del juicio, y la verdad es que no es así. Yo he visto muchas veces sentencias que distan bastante de lo que se ha desarrollado en el juicio, y eso es bueno, porque en el fondo le da la perspectiva a las partes de que con una buena prueba podemos, ¿cierto?, persuadir al tribunal. Perfecto. Y persuadir al tribunal muchas veces no es solo al juez. Aquí hay otros actores, digamos, que están involucrados dentro de un proceso de familia. Los abogados de los niños, los curadores son súper importantes en la opinión que van a vertir en audiencia, el consejero técnico que es este profesional, ¿cierto?, que está a disposición del magistrado para hacerle las mejores sugerencias para dar una mejor solución a un conflicto jurídico. Entonces, pareciera ser que el juez es la figura que decide, y efectivamente es quien decide, pero este juez también recibe, ¿cierto?, alguna... Acompañamiento, asesoría. Claro, acompañamiento, y por parte del consejero técnico justamente recibe asesoría técnica. ¿Ya? Y yo estoy hablando desde la absoluta ignorancia, Pues así que... vamos a aterrizar todo esto. Exacto. Cuéntame eso que nombraste, abogado de niños. ¿Qué es la posición? ¿A qué se dedica? A ver, el abogado del niño es un curador ad litem. El curador ad litem es un abogado que va a estar dedicado exclusivamente a la representación de los derechos de los niños, niñas o adolescentes que se vean inmiscuidos en un proceso judicial donde las partes tengan intereses diferentes, contrapuestos. ¿Se supone que esta persona es absolutamente imparcial? No es imparcial porque representa una de las partes. ¿Representa una de las Claro, partes? que representa ¿Al que demandó? No, representa al niño, niña o adolescente. Que el abogado que es demandante es otro. Entonces aquí... Tenemos al abogado demandante, tenemos al abogado del niño. Y al abogado, llámese del demandado, requerido. Y este abogado del niño no es imparcial porque representa la voz del niño. Efectivamente. ¿Pero debería ser imparcial frente a los dos abogados demandado y demandante? La verdad es que yo no considero que debiese ser imparcial, porque derechamente podría tener una posición muy diferente de la que tenga una de las partes y plantearlo así derechamente ante el tribunal. Se ve mucho. Entonces, al igual que los abogados de las partes, también es una parte. No, sí. Representa al niño, entonces también toma posición respecto de ciertas cosas. Podría estar en desacuerdo con ambos padres, con ambas soluciones que proponen los padres. A lo que quiero llegar es que no es financiado por ninguna de estas dos partes de acá. No, A efectivamente, eso me refiero. guarda una independencia económica respecto del financiamiento. Es un tercer eje en esta sincronía. Claro. Pero lo que voy es que no es solamente representa la voz del niño, que corresponde perfectamente que tenga voz y voto, más no está financiado por alguna de las otras partes, porque claramente si soy yo el demandante, el que además estoy pagando el abogado del niño, no tiene ninguna razón de ser que él esté opinando, porque claramente va a cargar para un lado. Absolutamente. Y ahí es donde viene la discusión respecto de las pruebas periciales. Ahí vamos a hablar más rato seguramente respecto Sí. de las pruebas periciales. Cuéntame un poquito para terminar la idea de los tiempos que podría durar esta situación aproximadamente. Sé que es difícil. O sea, no es difícil. Solo el ejercicio hipotético puede variar mucho. Puede ser una causa, por ejemplo, una causa de medida de protección donde lleguemos a la primera audiencia, el juez determine que no existen los antecedentes de medida de protección que pensaba que eventualmente había, se cierra la causa, ya a la primera audiencia, versus
una causa de medida de protección con 15 audiencias, 20 audiencias, Que juicios entre de cada 3 una- años, que claro, entre cada una es bien relativo, 2 pero meses. claro, podrían ser 2 meses. Muchas veces cuando los juicios empiezan a avanzar y son juicios muy extensos, los magistrados tratan de reducir la cantidad de tiempo que pasa entre audiencia y audiencia, aumentar la cantidad de bloques, horas que se dedica pero en general puede ser un juicio perfectamente de varios años. En lo particular, tengo juicios que llevan en tramitación 4 años perfectamente. Ya, y juicios que guardan relación con cuidado personal y que lo que en definitiva extiende esto, creo yo, son algunas formas que existen de tramitar que están en la ley y que al día de hoy hace que las audiencias sean largas. Yo no tengo una mejor propuesta que la que tiene el día de hoy, al menos el procedimiento de familia. ¿Ya? ¿Estamos al debe? Sí, efectivamente, las causas de medida de protección. Creo que las instituciones que hoy en día están merodeando, ¿cierto?, respecto de lo que es resarcir a un niño, recuperar lo perdido, este daño que se le produjo a un niño, esta afectación, los programas que hoy en día están dedicados a la recuperación, rehabilitación, como queramos llamarle, son programas que tienen muy pocos recursos y que tienen mucha demanda. Por lo tanto, varios comentarios, ¿cierto?, respecto de los procedimientos de medida de protección, y es donde se da harto esto de que inicia la denuncia y que la denuncia, con la sola denuncia no le preguntan a nadie y aplica la cautelar, porque por algo se llama cautelar. Y empiezan todas estas prohibiciones de acercamiento, medidas cautelares, y ahí es muchas veces donde las personas toman posición, se alejan, en vez de tomar una posición, creo yo que sería la más conveniente, de como familia, porque insisto, estén o no juntos, los padres son una familia, ya son reconocidos como familia y por lo tanto tienen que tener comportamientos para proteger la familia. Esa es como La máxima. Claro, justamente. Cuando me gustaría como desarrollar un poquito el paso a paso de lo que significa ir a juicio por cualquier situación que tenga relación con esto. Yo como padre tomé la decisión y asumo este pseudo desafío de voy a empezar este trámite. Tomo la decisión, me asesoro, encuentro un abogado que me va a representar. Ese es el paso 1. Claro. ¿O no? ¿O hay otro antes? Hay otro paso antes que es bien importante también. Cuéntame. Al día de hoy existen varias materias, cuidado personal, alimentos, relación directa irregular, etcétera, donde es necesario, para efectos de que se inicie un juicio, para que el tribunal diga, ok, te cito una hora, un día y hora para la audiencia, que tú pases por un proceso de mediación familiar. Okay. Ya, el proceso número 1 normalmente, y el orden lógico es intentar ir a una mediación. Mediaciones, hay mediadores particulares, hay mediaciones por Mediación Chile, que vendría siendo esta página, digamos, licitada de mediadores que te permiten una mediación gratuita. Entonces, cumples el primer paso, vas a mediación. Suponiendo que se llega a un acuerdo, no inicia la fase judicial, se presenta un acuerdo ante el tribunal lo aprueba, se acaba el asunto. Súper. Eso así lo hice yo por lo menos. Claro, y que en el fondo se da bastante y que vino a ser la forma que el sistema encontró de que no todo se fuera, claro, fue el colapso que tú me comentas que hay dentro de los tribunales. Porque muchas veces de estas 10 mediaciones que se hicieron, a lo mejor 3 llegaron a acuerdo y ya no llegaron 10 a audiencia de juicio, sino que llegaron 7. Entonces esa era la idea de agregar a la ley 19.968. Es importante, esta es la ley de tribunales de familia, ley 19.968. Es una ley súper cortita, muy corta. Entonces es una ley de ¿cuánto? 20 páginas, 30 páginas, que yo personalmente recomiendo mucho a las personas, digamos, no abogados, y a esta audiencia también recomendarle que la lean. El lenguaje es bastante sencillo en varias partes, hay otras partes que son más técnicas, pero creo que puede dar una luz, ¿cierto?, para efectos de poder, en un lenguaje simple que tiene la ley de tribunales de familia, explicarle a los padres. Entonces, un consejo es: ley 19.968, sáquenla de la Biblioteca Nacional, digamos, la descargan, la leen. Es ley 1968. 19.968. Esa es la ley de tribunales de familia. Más de 20 páginas no serán, no, y es súper importante que se la lean. Súper importante, y hay varias cosas que les podrían servir a los padres para aclarar ciertas dudas que muchas veces las personas, más que dudas, no saben
cómo respecto de las cosas. Entonces, cuando tenemos una norma, esta ley que explica súper clarita varias cosas, muchas veces los padres podrían contar con un buen insumo para poder enfrentar algunas situaciones. Ya como desde ya para ir a una mediación inclusive, ya para estar en una mejor posición para conversar con su abogado. Ya es muy útil, yo se lo recomiendo. Y también van a poder cooperarle a su abogado, porque muchas veces la idea, como no la tienes, no puedes desarrollarla, no puedes explicarla al colega, y el colega muchas veces, por no tener, digamos, una buena introducción, podría hacer un trabajo que fuese mejorable. ¿Ya? Entonces la importancia también de que las personas se eduquen un poco respecto de cuestiones cortas, o sea, no es que estudien derecho, sino que se lean la ley y en base a eso, cuando vayan donde su abogado, puedan estar en una mejor posición para hacer preguntas, porque la ley de tribunales de familia a ver, ¿cuáles son las normas que se ven en derecho de familia en los tribunales de familia? Dineros, ley 14.908. Ley de pago de pensión de alimentos, del abandono del hogar, etcétera. Ley 19.968 respecto de los tribunales de familia, que regula los procesos, ¿cierto?, ordinarios, extraordinarios de familia, y la ley de violencia intrafamiliar 20.066. Leyes todas muy cortas. La de pago de pensión de alimentos es un poco más larga, pero también creo que para efectos de los cuidados y para efectos de la relación directa y regular también es menos importante. Por lo tanto, para los padres que estén más enfocados que en el dinero, digamos, en el proceso mismo, la ley de tribunales de familia y la ley de violencia intrafamiliar. Ya, ley de violencia intrafamiliar, para que entiendan que no todo es violencia y que cosas que aparentemente no son violencia sí lo son. Así que muchos padres también, ojo con eso. ¿Cuál es el comportamiento que he visto y que perjudica a los padres frente a un proceso judicial? Es intentar hacer un gallito, relación directa y regular, visitas versus alimentos. Nunca lo hagan, nunca. Perfecto, desarrollemos ese punto a cabalidad. Relación, dijiste, un gallito entre la parte económica, claro, contra las visitas. Claro, porque uno como que quiere compensar y hacer ahí una... Claro, en el fondo, bueno, yo voy a pagar una pensión de alimentos, digamos, de acuerdo a lo que tú deseas, y yo espero que tú me otorgues visitas en los términos que yo deseo. Esa es como la lógica. Y mientras no lleguemos a acuerdo en alimentos o no lleguemos a acuerdo en visitas, no llegamos, es como mutuo. Okay. Podría pasar que el hombre condicione la materia de alimentos para las visitas, o que la mujer condicione también los alimentos para las visitas. Entiendo. O al revés, digamos, el hombre la visita para los alimentos. Y tú dices que nunca hay que meterse en ese espacio. La reacción del tribunal siempre es negativa. ¿Por qué? Porque tienen que... Esto es como ¿cómo te podría decir? Como... comprar el tiempo del niño. Como algo que no está en discusión. Las materias de un juicio son separadas y se tratan en forma separada. Por lo tanto, tratar de unir una con la otra para efecto de cerrar a ambas, creo que normalmente el tribunal lo vea mal. Porque en el fondo un padre, si bien podría estar limitado, para eso tiene el juicio. Y un padre que quiere efectivamente colaborar en la mantención de su hijo, derechamente debería decir, bueno, voy a resolver el tema visita, pero la pensión de alimentos nada que ver. O sea, mi hijo todos los meses necesita lo que necesita, y para eso está la pensión de alimentos. Entonces, como sugerencia para los padres, como tip, que creo que también es bien útil acá, no condicionar las cosas. Un tribunal normalmente va como a optar por un padre que no vea el tema dinero como relacionado con el tema de la relación directa y regular. ¿Ya? Por eso creo yo que es muy intuitivo por parte de alguien, de un padre, decir, ya, pero si yo quiero las visitas, te voy a dar la pensión. Si yo te la voy a dar, esta pensión te voy a dar y tú dame las visitas. ¿Ya? Esa negociación se queda más o menos bien en la mediación, pero en el juicio no. Perfecto, tremendo tip. Entonces, súper importante, desde los tribunales esto se ve totalmente independiente una cosa de la otra. Absolutamente. Una cosa es las lucas, acá, otra cosa es el tiempo de las visitas, y son dos cosas totalmente distintas la una con la otra, y jamás tratar de manejarlo, compensemos
izquierda con derecha. Claro, efectivamente. E independientemente de que en el proceso se estén viendo ambas materias, porque normalmente suele verse todo junto, que se determina quién tiene el cuidado, pero falta ver las visitas. Y hay que ver los alimentos porque hay que ver todo. Entonces, por eso este comentario es bien atingente, porque se da junto. Ya se da junto y normalmente se demandan las materias simultáneamente en el mismo procedimiento. En las audiencias se habla respecto de ambas materias. Por lo tanto, ese sería un pequeño consejo para no cometer ciertos errores que el tribunal normalmente va a castigar, porque todos somos seres humanos. El magistrado se levantó en la mañana, tomó desayuno igual que uno, es una persona de carne y hueso, el funcionario del tribunal también. Por lo tanto, se dejan también muchas veces guiar por cosas que son propias de un ser humano, tienen emociones. Cuando nos topamos con una contraparte que derechamente es una contraparte ofensiva, que es una contraparte irrespetuosa, claramente el tribunal se da cuenta y esa posición finalmente termina por perjudicar a quien como incurre en esa posición. Me gustaría también hacer una pequeña pausa porque me imagino que la audiencia cuando vea este capítulo está un poco como bombardeado de información porque es un tema tan interesante y tan apasionante que van surgiéndome preguntas. Les pido disculpas porque trato de no perderme en el foco de que estábamos intentando desarrollar el mapeo de cómo sería enfrentar una situación como esta, pero les pido disculpas porque van surgiéndome preguntas y quiero tratar de volver a eso. Estábamos que el primer paso previo es el de ir a una mediación. Luego de eso, que no se logró resolver ahí, no se logró llegar a un trato, por decirlo de alguna forma, nos asesoramos con un abogado que nos va a llevar nuestra causa. Claro, efectivamente. Una vez que ya se supera este intento de llegar a un acuerdo respecto de las materias en derecho de familia, necesariamente para que quede regulado y no quede esto en el aire, derechamente se hace y se inicia un juicio. Ya los juicios normalmente van a llevarse de la siguiente manera, ya en el fondo para explicar cómo esta línea temporal. Perfecto. Entonces, primero tenemos la mediación, después tenemos obviamente, de acuerdo a los antecedentes que logre redactar el colega y que hayan sido aportados por el representado, la redacción de una demanda que vendría a ser la historia propiamente tal y qué es lo que se le solicita al tribunal. Y con posterioridad a esto el tribunal hace un examen que le dice de admisibilidad, a ver si la demanda puede pasar o no, en términos bien coloquiales. Entonces, una vez que la demanda reúne los requisitos que son básicos de toda demanda, el tribunal dice, ok, proveo la demanda, es decir, cito a una audiencia, fija un día y una hora para efectos de que se arribe la primera audiencia, que vendría siendo la famosa audiencia preparatoria. ¿Ya? En esta audiencia preparatoria se hacen varias cosas y esta audiencia preparatoria, contrario a lo que muchos dicen, es muy súper importante. Todos tienden a pensar que la audiencia más importante es la audiencia de juicio y la verdad es que no es así. ¿Por qué? Se lo paso a explicar. El juicio no es lo más importante. Lo más importante es cómo tú preparaste el juicio en la fase de preparación. Perfecto. ¿Ya? Tenemos dos audiencias, una audiencia que es la preparatoria, que como su propio nombre lo indica, prepara. ¿Qué es lo que prepara? El juicio. Okay. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace acá en la audiencia preparatoria? Primero, el tribunal intenta acercar a las partes que lleguen a un acuerdo. Bueno, se facilita un tercero, normalmente un consejero técnico, que es este funcionario del tribunal, digamos, en una sala aparte, sin presencia del tribunal, les pregunta a las partes. Bueno, ¿ustedes qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren obtener? ¿Tú quieres obtener esto? ¿Tú quieres obtener esto? Ok. ¿Podemos encontrar un punto intermedio? ¿O tú estás dispuesto a aceptar lo que dice A? ¿O tú estás dispuesto a aceptar lo que dice B? ¿Qué podría ocurrir? Que las partes lleguen a un acuerdo. Solamente con el consejero técnico. Ojo con esto. El consejero técnico funciona para darle también celeridad al tribunal en el cierre de causas. Por lo tanto, muchas veces el consejero técnico opina con la información que tiene a la vista. Y esa información que tiene a la vista lo podría hacer sugerir algo. ¿Ya? Entiendo. Entonces, es importante, ¿cierto? Porque vamos a tener vamos a tener una primera opinión del tribunal, pero esa primera opinión del tribunal que se hace en la audiencia preparatoria es solamente con muy poca información. Uh-huh.
Entonces ese sería el primer acercamiento. Las partes dicen no, no llegamos a acuerdo, derechamente se inicia la audiencia, se intenta nuevamente con el magistrado realizar una conciliación que vendría siendo esta fase de conciliación obligatoria, fase digamos como una nueva mediación, pero ahora entre comillas como que la hace el magistrado. ¿Ya? Entonces en esta oportunidad las partes pueden o no llegar a acuerdo y uno podría decir, magistrado, tengo otra digamos, solución a este asunto, que es este. Entiendo que la contraria no lo va a aceptar, el tribunal tampoco lo propuso como base de acuerdo, así que nos vamos al juicio. Ya, pero me interesa comentar básicamente lo que va a pasar en la audiencia preparatoria. Ya, cuando vamos a una audiencia preparatoria, todos los padres tienen que saber que en esta audiencia es muy importante y que no se les olvide, porque acá se ve toda la prueba que va a pasar al juicio. Si hay un momento donde tenemos que tener toda la información a la mano y estar muy preparados, es cuando se inicia propiamente tal la oferta de prueba. Ya no voy a aterrizarlo, no lo voy a hablar en términos jurídicos, pero básicamente en esta audiencia se leen las demandas, dice qué es lo que quiere uno, qué es lo que quiere el otro, y el magistrado dice, bueno, la discusión se va a centrar acá, objeto del juicio, hechos a probar, es un listado de hechos, y en base a eso uno ofrece prueba. Ofrecer prueba es decir, magistrado, voy a usar esta prueba y esta prueba y esta prueba para el día del juicio. Entonces, no sacamos nada con llegar al juicio si es que preparamos mal en esta audiencia preparatoria del juicio, porque no vamos a tener la prueba que nos va a hacer ganar. Entiendo. La prueba que nos va a hacer ganar va a quedar ese día determinada, el de la audiencia preparatoria. Y es importante esta audiencia porque justo en esta audiencia es donde se depura la prueba, donde sabemos qué prueba es la que pasa, cuál no, cuál se excluye, básicamente, y cuál en español no jurídico es la que va a llegar al juicio y va a ser prueba. ¿Ya? Entonces se realiza toda una discusión respecto de cuáles son los medios de prueba, por qué son pertinentes, por qué son legales, por qué no son sobreabundantes, etcétera. Me surgen dos preguntas, volvemos a hacer una pausa en este mapeo, en este panorama de cómo se desarrolla un juicio. Estás haciendo mucho hincapié en que no todas las pruebas van a llegar a buen puerto. No todas las pruebas tienen que pasar inspección, este filtro. Eso es uno. Otra pregunta que me surge. Si yo no declaré una prueba en esta preparatoria, ¿yo no puedo aparecer con una nueva prueba en la siguiente audiencia? Ya. Espérame, y la tercera, a lo mejor es mucha información. ¿Es verdad o es mito que los videos no son pruebas fehacientes? Ya. A ver. Quedé algo confundido con todas las preguntas, pero... Te decía que si uno puede presentar una prueba a mitad de camino, claro, o solamente tiene que quedar dictada aquí. En la audiencia preparatoria van a determinarse cuáles son los medios de prueba que pasan y los que no. En el fondo, los que no se excluyeron. Ahí está toda la discusión de los abogados de por qué esta prueba tiene que pasar, por qué esta no, ¿ya? Por lo tanto, no toda la prueba pasa. Okay. Muchas veces nos encontramos con contrapartes que ofrecen mal la prueba, que es una oportunidad procesal que tenemos nosotros los abogados para dejar sin prueba la contraria, por ejemplo. Claro, eso respecto de la prueba. Ahora, hay una institución que se llama la prueba nueva, que justamente está regulado el día de hoy en la ley de tribunales de familia, artículo 63 bis de esa norma. Efectivamente puede traerse una prueba nueva, ¿ya? Pero tiene que cumplir ciertos requisitos, efectivamente ser nueva. Tú no puedes decir, bueno, yo tenía este certificado que es de fecha anterior a la audiencia preparatoria y a mí se me olvidó, o mi abogado consideró que no era pertinente. Y después llego y le digo al magistrado, yo tengo una prueba que no había mencionado, que corresponde a tal fecha, que no lo había podido exponer antes porque mi estrategia no decía que tenía que exponerlo antes. El tribunal te va a decir que no, porque hoy en día la prueba nueva tiene y requiere de algunos requisitos. No basta decir es prueba nueva, ¿ya? Tiene que haberse surgido con posterioridad a la última audiencia, tiene que cumplir algunos requisitos respecto del conocimiento. Las partes no tendrían que haber tenido un conocimiento cercano en el tiempo respecto de la existencia de esta prueba. No pueden manejar tampoco la prueba. No es que tú puedas decir, bueno,
no ofrecí un informe, así que lo voy a ofrecer ahora. Respecto del informe psicológico del psicólogo que está tratando no sé qué, no. Tiene requisitos, pero efectivamente se puede. Perfecto. Efectivamente se puede. Pero no es como llegar y hacerlo. Tiene No. que cumplir con ciertos protocolos para que sea aceptada. Efectivamente. Entiendo. Y lo que te decía es que, no sé si es un mito, pero siempre he escuchado como, no, los videos no son respaldo, no los consideran como pruebas. ¿Es tan así o no? También, es bien híbrida la respuesta que te voy a dar. Ujú. ¿Por qué? Los videos muchas veces se tiende a pensar que no son prueba porque normalmente, al menos en materia de derecho de familia, los videos están relacionados a una captura respecto de un hijo realizando determinada actividad. Por ejemplo, un niño que está en un cumpleaños, por ejemplo, como para decir que el papá estuvo en el cumpleaños, por ponerte un ejemplo. Sí, ¿ya? Muchas veces los videos quedan fuera por una causal que se llama la ilicitud, ¿ya? En el artículo 31, da lo mismo, pero en el artículo 31 aparecen mencionados cuáles serían las causales de exclusión probatoria y una de ellas sería la ilicitud. Por lo tanto, hay jueces que consideran que per se, por el solo hecho de que un niño esté dentro de la fotografía o del video, vendría siendo una prueba ilícita. ¿Ya? Ese sería el razonamiento que tienen muchos magistrados y muchos colegas también. Yo distingo, depende del video, porque hay videos que obviamente creo que pueden considerarse ilícitos per se y otros que no, pero en general existe nuestra cultura jurídica, al menos en materia de familia, tiende a mirar con distancia, ¿cierto?, los videos donde principalmente aparezcan niños, y de eso se trata. Eso se trata, porque los niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a nuestra legislación, no pueden ser objeto de cualquier tipo de publicidad, no puede cualquier persona, ¿cierto?, estar observando lo que hace un niño, ni mucho menos el tribunal estar convalidando la prueba, porque en el fondo decimos que muchas veces, por ejemplo, cumpleaños del niño, padre graba sin autorización de la madre al niño contándole cumpleaños feliz, ¿ya? Un criterio para determinar la ilicitud de la prueba podría ser que la falta de autorización de la madre respecto de la captura y difusión propiamente tal de un medio probatorio podría determinar su ilicitud. Es decir, como ella no autorizó y lo están publicando, ella puede oponerse y decir que es ilícito porque no autorizó. Ya esa es como la lógica. En la práctica se da mucho que los videos terminan excluyéndose por ilicitud, pero no es porque sea un video, sino que es porque el video a veces tiene ciertas cosas que hace que efectivamente sean prueba ilícita. ¿Aplica también para fotografías? Claro, yo he visto, al menos, es que yo no soy juez. Yo lo único que he podido ver han sido los jueces resolviendo estas cosas en audiencia, y claro, sí. En general también aplica Sí. para fotografías. Sí, para fotografías. ¿Cuáles son también buenos respaldos para uno como papá, el día de mañana, o mamás también que nos están acompañando, empezar a guardar y a documentar? Que tú dices, estas pruebas casi siempre son contundentes y son consideradas de buena forma. Claro, o sea, va a depender de la materia también, cuál va a ser la prueba. Normalmente las pericias suelen ser súper útiles, los testigos suelen ser súper útiles. Quiero hacer un comentario. En derecho de familia no hay pruebas más o menos importantes. Ok. En Chile nos rige un sistema probatorio que es contrario al de la prueba legal o tasada. Es decir, en materia civil, una prueba vale 1, la otra prueba vale 3, la otra prueba vale 5. Y si tengo 3 pruebas, que una es de 5, otra es de 3 y otra es de 1, da 9. En Perfecto. materia de derecho de familia no es así. Las reglas que tiene el magistrado para interpretar y para resolver son respecto de la sana crítica, que es una forma de resolver mucho más difusa y que le da al tribunal una posibilidad mayor de poder moverse y determinar cuál va a ser la prueba a la que va a considerar más importante. En boca de algunos magistrados yo he visto derechamente que dicen, bueno, una prueba documental puede valer más que una pericial. Una prueba documental puede valer más que una testimonial. Entonces en el fondo a lo que voy que no necesariamente la pericial es la más importante, no necesariamente la testimonial es la más importante. La documental es lo más importante. Claro, pero por regla general lo que yo he visto que es un insumo bien útil para explicar estas cosas, como estas dinámicas, historial de vida con el hijo, son informes periciales, psicológicos, también sociales, etcétera. Pero que quede súper claro, hoy en día no existe una prueba que le gane a todas. No existe la prueba mater que diga, bueno, es que tienen esa prueba, ganaron. Ya está resuelto. Claro, no existe.
hace también una disyuntiva súper importante lo que tú comentas, porque si bien tú ejemplificas que esto le da libertad al magistrado para poder moverse, yo que soy más razonamiento lógico matemático, lo hace más subjetivo también a la opinión del magistrado. Entonces, si te estoy mostrando con contundencia, con documentación, así todo el magistrado desde su criterio puede tomar decisiones que tal vez con documentación tangible y real dictaban, según vista de todos, otra cosa. Y eso a lo mejor es lo que hace que nosotros, los padres, nos sintamos tal vez un poco menoscabados, por decirlo de alguna forma, en estas situaciones. ¿Puede ser por ahí? Sí, absolutamente. Es inevitable, somos seres humanos, los magistrados son personas, por lo tanto, muchas veces hasta sus propias experiencias personales digamos, pueden desencadenar en una determinada conclusión, que podría ser una conclusión distinta de la que nosotros tenemos. Es una lástima. Sí, pero en asuntos de familia creo yo es positivo que no tengamos un sistema como el del derecho civil, porque en el fondo no habría discusión, habría que llevar muchas pruebas y el que lleva más pruebas gana. Perfecto. ¿Ya? Entonces, ¿se puede utilizar al favor? Lo que parece, creo yo, a veces discrecionalidad es más bien un margen. Y ese margen está determinado también por la ley. No es que el juez pueda hacer lo que quiera. Entiendo. No, y también que lo sepan los padres. Para eso está la Corte de Apelaciones. Para eso están los tribunales superiores de justicia. Si nosotros nos vamos a un día normal en una corte de apelaciones, a veces inclusive la mitad de las causas se revocan. Por lo tanto, partir de la base de que todo lo que diga el tribunal de primera instancia es algo que no se puede cambiar, creo que es algo que es errado y en el fondo que lo sepan también. Creo que es un súper buen insumo saber que el tribunal también se equivoca y que muchas veces la corte dice, bueno, opinas A, yo opino B y quien manda es lo que dice la corte. ¿Ya? Entonces siempre una invitación a que los intentos se realicen hasta el último. No, porque puede pasar, un magistrado que no esté de acuerdo contigo, podría ocurrir que el del lado sí esté de acuerdo contigo, podría ocurrir. Entonces la idea es esto, como no abandonar el proceso si un magistrado opina distinto de ti, y obviamente tiene que ser acompañado de una buena asesoría jurídica, poder disputar esto en la Corte de Apelaciones. Nosotros hemos revocado muchas resoluciones. En el fondo, entiendo, uno trata de entender a veces a los magistrados porque resuelven respecto de ciertas cuestiones o tienen ciertos criterios, pero para eso está la Corte. Ya nada está resuelto mientras no se haya visto en la Corte. Entiendo. ¿Ya? Y la ventaja que tiene la Corte es que son 3 ministros. Son 3 jueces, por decirlo de alguna manera, ministros de la Corte, los que van a revisar tu asunto y que están los 3 enfrente de ti observándote. Por lo tanto, creo que eso también, en cierto sentido, otorga una ventaja, y que es que ya no solo una persona hayan observado el asunto, sino que 4. Elimina bastante subjetividades. Claro. Volvamos un poquito, Gonzalo, Sí. al mapeo en el que Sí. hemos tratado de estar. Estabas dándole la connotación de la real importancia que tiene esta fase preparatoria y hasta ahí llegamos. ¿Cómo Claro. continúa la historia? Claro, una vez es cierto que se realiza esta discusión respecto de cuáles son los medios probatorios, el tribunal dice, bueno, habiéndose terminado la fase de la preparación, vamos entonces a dar por concluida la audiencia preparatoria y vamos a fijar una audiencia de juicio, ¿ya? Esta audiencia de juicio es la más rimbombante, porque es la que donde está todo, donde está la prueba, ¿ya? Es rimbombante y acá es la oportunidad que tienen los abogados para rematar, ¿cierto?, en el evento de que hayan hecho una buena oferta probatoria, con que el resto de la prueba también se incorpore correctamente. Aquí voy con esto. No sacamos nada con tener mucha prueba, muchos documentos, muchos testigos, muchas pericias, cuando los documentos, las pericias y los testigos no otorgan un aporte que sea de calidad. Entiendo. Por lo tanto, el juicio, creo yo, viene a ser una especie de remate, ¿cierto?, de esta audiencia preparatoria, porque si preparaste mal el juicio, no esperes tener un buen juicio. O sea, si preparaste mal el juicio y la contraria preparó bien el juicio, las probabilidades, la verdad, van a estar mucho más inclinadas a la contraria, porque lo preparó bien y tú mal. La audiencia preparatoria dice qué es lo que va a ser prueba o no. Por lo tanto, si tú lo preparaste mal, es probable que la mitad de la prueba que llevabas te la hayan votado
o que derechamente el mismo tribunal por ofrecerla mal te diga no, es que esto no es prueba porque lo ofreció mal. Entonces es muy súper importante y en el juicio es cuando se ve esto, donde llegan los testigos, donde llegan las pericias y aquí me quiero detener un poco. Sí, por favor. ¿Ya? Hablábamos Hablábamos delante de que hay algunos juicios que son extensos, que pueden durar perfectamente años. ¿Ya? Y la dinámica acá es bien complicada normalmente para los demandados. ¿Por qué? Ocurre que en juicios extensos exista la necesidad de que las partes concurran fácilmente 10 veces a la audiencia. O sea, un juicio largo, estoy hablando de un juicio potente, un juicio largo. ¿Ya? En materia de derecho de familia hay un principio se llama como estas ideas que son ideas rectoras como del derecho de familia y derechamente acá se habla de un principio que se llama el principio de la concentración y es que toda la prueba debe verse en una sola audiencia y como esta audiencia dura tantas fracciones de audiencia pasa lo siguiente. Cuando tú eres demandado, padre, normalmente pasa así. Te demandan de alimentos y el padre demanda de visitas. Ok. Entonces. ¿Como que contrademanda? Sí, ya, una demanda reconvencional contra demanda. Entonces, derechamente pasa que como él es demandado y la audiencia dura varias sesiones, todos los testigos y todos los peritos del padre tienen que asistir a todas y cada una de las audiencias. Y en el evento de que alguno de estos intervinientes falte a una de estas 10 audiencias, no puede a la siguiente declarar. Chuta, ya. Queda fuera. Entonces, ese es un problema y una ventaja a veces que nosotros los abogados vemos para también a la contraria dejarla sin pruebas. Y en el fondo esto es una estrategia. Yo lo veo esto bien parecido a un ajedrez. Hay momentos para hacer cosas, hay momentos para no hacerlas, ¿ya? Pero aquí hay un tremendo problema, ¿ya? Que las partes tienen que llevar 10 veces al perito. Y el perito, y ojo, no es solo que el perito vaya 10 veces, hay que pagarle al perito 10 veces. Entonces, y que en su agenda esté disponible para tal fecha, tal hora, claro, tal día, y que si, no esté de viaje, si se excusa el perito, ojalá que el tribunal lo acepte y no lo deje fuera. O sea, hay varios momentos de este proceso que parecieran ser que no son delicados, que sí lo son. Entonces la recomendación siempre, digo yo, es estar muy atento a esta circunstancia. Ojalá que el abogado que los defienda efectivamente sea experto en materias de familia, porque en familia se da mucho que todos creen saber litigar familia. Se ve mucho que cualquiera se para frente a un tribunal de familia y va a una audiencia de familia y se nota mucho cuáles son los abogados que saben familia y los que no. Por lo tanto, el comportamiento que yo he visto es que todos se atreven a tomar familia. No es como penal, no es como tributario. Que no cualquiera va y toma una causa de tráfico, no cualquiera va y toma una causa de homicidio, pero sí cualquiera va y toma una causa de cuidado personal. Entonces, hay, creo yo, un poco respeto, ¿cierto? Sin duda alguna. Y poco sentido de la responsabilidad con los intervinientes, porque exponer a una persona, ¿cierto?, a una falencia técnica importante es súper perjudicial, pues, y termina perjudicando obviamente a la familia. O sea, tratar de siempre asesorarse con expertos del área. Efectivamente. Porque además tú con tu expertise en la cancha, te decía recién, te das cuenta inmediatamente, a este me lo voy a comer con zapatos porque no es su área, no es su campo. Se nota rápidamente. Desde la forma en cómo escriben, desde la forma en cómo se expresan, los incidentes que promueven. Se nota el que es civilista, se nota el que es penalista, se nota. Y el tribunal, y hoy en día la mayoría de los tribunales en general de familia son de familia. Son los menos, creo yo, los que van quedando como de competencia común. ¿Qué competencia común? Ven penal, ven laboral, ven civil, ven todo junto. ¿Ya? Entonces tenemos dos tipos de tribunales. Este que ve todo junto o el de familia propiamente tal, que es más especializado. Entiendo. Entonces estábamos en la parte de que podrían ser, no sé, 10, 12 audiencias y los peritos, las pruebas, los testigos tienen que ir en estas 10, 12 situaciones. Independientemente de si es que declaran o no. O sea, siempre van a ir con la incerteza de poder declarar o no. Nunca van a saber que van a declarar.
Por eso va de parte del demandado, porque el demandante escoge el orden de la prueba. El que es demandante, bueno, yo demando cuidado personal, ya, voy con mis 2 testigos primero, después voy con mi perito, después leo los documentos, que son los que me van a quitar más tiempo, por ejemplo. Esa opción no la tiene el demandado, el primero tiene que esperar que pase toda la prueba de la demandante. El demandado está a merced de que le dicten, ok, que suba al estrado, me imagino, no sé cómo será. Efectivamente, está al orden de la prueba que juega en su contra normalmente por el tema de lo que estamos hablando. Entonces, ¿cómo continúa esta historia? Pasaron estas 10, 12 sesiones y fueron un juicio súper largo. Claro. Y llega el momento de la resolución, me imagino. Efectivamente, llega un momento donde terminamos de rendir las pruebas, como se llama, ya leímos todos los documentos, ya declararon todos los peritos, ya hablaron todos los testigos, las mismas partes hicieron la declaración de parte, no queda más prueba. Viene ahora un momento que es bien teatral, creo yo también, y es donde se ven también el abogado que le gusta convencer o no, de resumir la prueba, decir al magistrado, a mí me tienen que decir que sí, por esto, tal prueba guarda relación e importancia con esto, con este punto de prueba, con esta parte de la historia que a mí me interesa probar, y al sumar esta prueba, obviamente con un análisis jurídico, se me tiene que dar a mí la pretensión que estoy pidiéndole al tribunal. Esto se hace diciendo magistrado, el testigo dijo que mi representada todos los días está el niño con nuestro representado, qué sé yo, que la mamá es quien le cocina todos los días, quien lava, quien plancha, quien hace la leche, quien derechamente lo lleva al colegio, que lo lleva al fútbol, ya, entonces claramente ese análisis va al final, y eso hay gente que dice que es muy importante, porque hay gente que podría decir, no, pero es que si ya terminó el juicio, el juez ya tiene como idea de lo que va a resolver. La verdad es que no, muchas veces no, el juez tiene la duda. El juez no sabe en qué sentido resolver, y ahí es donde uno tiene que ayudar, cooperar para que el juez se sienta más atraído hacia la idea de uno que la idea de los demás. De eso se trata. Entonces se hacen las observaciones a la prueba, así se les llama, observaciones a la prueba, comentarios a la prueba que se rindió, se le pone término al juicio y derechamente se cita oír sentencia, ¿ya? O derechamente podrían dictar el veredicto en la misma audiencia. Decir, bueno, se acoge la demanda. Por ejemplo, en algunas partes queda súper claro, si es una demanda de cuidado personal, bueno, se acoge la demanda, cuidado personal, pero en otras no queda tan claro, se acoge la demanda, por ejemplo, de una pensión de alimentos. La demanda podría ser que se acogió el mínimo o que se acogió lo que pidió la contraparte, entonces inmediatamente no se sabe el resultado. Distinto del cuidado personal, que o lo tienes o no lo tienes. No es como la pensión, que puede ser de 500, de 400, de 1.000.000, de 200, ¿ya? Y ahí el tribunal es cuando nos va a decir qué es efectivamente lo que pasó. Después de esto se dicta una sentencia, ¿cierto? Se redacta la sentencia por parte del magistrado, y en esa oportunidad, cuando tomamos conocimiento de la sentencia, entendemos qué pasó con el juicio, nos dijeron que sí, nos dijeron que no, y aquí vemos si estamos de acuerdo o no con el magistrado, porque podríamos no estar de acuerdo con las consideraciones del magistrado. Cuando un tribunal, un juez, da una sentencia, dicta una sentencia, lo hace a través de los considerandos, que son pequeñas manifestaciones de voluntad y justificaciones del por qué decide en tal sentido. Entonces, lo que para él podría ser un buen argumento, para nosotros y para la Corte podría ser un mal argumento. Entonces, ahí llega el momento nuevamente, recursos de apelación, y nos vamos a la Corte. Entonces, siempre la idea de que las cosas, una vez que ya se resuelven, no se pueden volver a estudiar, debatir. La verdad es que no es así. Para eso está la Corte. E insisto, yo al menos de mi experiencia personal, yo debo tener aproximadamente un tercio, un 30, un 40% de revocaciones en la Corte. Es decir, de 10 alegatos revoco 3 o 4. Entonces, derechamente hay una alta tasa de revocación. Lo digo para que los padres también lo vean un poco con un poco de esperanza, ¿cierto? Del hecho de que efectivamente las resoluciones pueden modificarse, ¿ya? Y muchas veces el ministro de la Corte piensa muy distinto del tribunal de primera instancia. Entonces, para que lo tengan también en consideración, que nada está dicho cuando el tribunal nos dijo que no, y todavía siempre hay algo más que se puede hacer. Me gusta porque me quedo con dos cosas de tu último, de la entrevista en general. Uno, ese porcentaje tan alto de revocaciones en la Corte de Apelaciones está súper interesante.
Y de ahí nace mi otro comentario que tiene relación con que me suena mucho como al fútbol, de que nada está perdido, no, porque da la impresión, por lo que voy sintiendo de la conversación, que hay muchos papás que van olfateando que la cosa no se ve tan Eso, bien, que efectivamente. van viendo que está como complicada esta cuestión, yo veo que este compadre cada vez presenta buenos argumentos y el juez como que siempre está cargando para un lado, el magistrado, qué sé yo, y empiezan como a abortar misión. Pero lo que rescato de tu conversación es que nada está perdido hasta el último minuto del partido. O sea, invitar y hacerle hincapié, sobre todo a los padres que están viendo esto, y también, ¿por qué no?, a las mamás que sienten que puede estar perdida sus batallas, que la peleen hasta el último, que no aflojen y que no aborten misión solamente porque ellos... Su olfato dice que la cosa no apunta bien. Fuiste muy enfático en decir que a veces los magistrados no están tan claros con su decisión, y ese tipo de último argumento con un poco de teatralidad, como tú lo expresaste, logra darle ese empujoncito final que le faltaba al magistrado para tomar una decisión. Efectivamente, los magistrados muchas veces lo que esperan son insumos. En el fondo el magistrado a veces tiende, ¿cierto?, a tener una visión de algo, y tú tienes que ayudarle al magistrado a que siga opinando de tal manera. Entonces ahí viene la importancia, ¿cierto?, de la prueba, la importancia de plantear las cosas en forma ordenada, que muchas veces no se ve tanto en derecho de familia. Las personas piensan que el derecho de familia es muy desformalizado, y la verdad que no es tanto. El derecho de familia desformalizado se llama que se puede hacer cualquier cosa prácticamente, y no es así. ¿Ya? Que los jueces puedan hacer cualquier cosa, no es así. Hay reglas súper claras, sobre todo el procedimiento ordinario, procedimiento extraordinario. ¿Ya? O sea, el juez no me puede a mí prohibir contestar la demanda. El juez no me puede prohibir a mí excluir prueba. El juez no me puede prohibir a mí que yo lleve mi prueba. ¿Ya? El juez no puede permitir que la contraria ingrese escrito fuera de plazo. El tribunal no puede permitir que una persona que fue notificada hace menos de 15 días tengamos que obligarla a realizar la audiencia porque tiene derecho a una suspensión, porque la ley lo dice. Entonces, las cosas que están reguladas por ley muchas veces son vistas, se les hace vista gorda por parte del tribunal, ¿cierto? Y se tienden a saltar por esta desformalización cuestiones que no se tienen que saltar. Cuestiones que guardan relación con los plazos, cuestiones que guardan relación con el proceso mismo. Es que no vino un testigo, es que no, que venga la prueba. No, es que quedó fuera. ¿Ya? Hay cosas que muchas veces los magistrados las proponen casi como un acuerdo y que tú las aceptas y pasó, y no es así. Uno tiene que tener muy claro cuáles son tus derechos procesales, qué es lo que se puede y qué es lo que no, y tampoco uno puede pretender querer avasallar jurídicamente en el acto al juez, porque en el fondo el juez representa una autoridad intelectual donde está. Por lo tanto, esta forma de relacionarse con el magistrado siempre tiene que ser no desde la prepotencia, sino que tiene que ser desde el conocimiento, desde una forma sobria de discutir las cosas y tener una base jurídica sólida. Los magistrados normalmente no interrumpen y no paran a los abogados que tramitan bien, que tienen argumentos sólidos, que tienen argumentos prácticos, que no repiten 5, 7, 10 veces las mismas cuestiones en la misma oración, porque a veces cuando alguien se queda corto en la argumentación tiende a recurrir a lo mismo para tratar de sobreabundar. ¿Ya? Es súper importante entonces volver a reiterar, en base a lo que tú comentas, y puedo ver tu expertise en el área, asesorarse por alguien que sea del área de familia y divorcios, porque todos los errores que tú estás nombrando, como ver si pasó ese testigo que tú lo pudiste refutar en base a la ley, me suena mucho a abogados que son de otra especialidad y que llegan a tomar casos de esta instancia y que tal vez quieren saltarse estos protocolos que están regulados y que están estructurados de forma correcta, y como tú te manejas en el área, podías ocupar esos resquicios para defender o apoyar o refutar un punto que el otro está presentando. Se nos empieza a acabar el tiempo, Gonzalo, pero me gustaría saber, porque me imagino que le van a quedar muchas dudas a las personas, un padre o una madre que quiere iniciar un juicio, ¿esto es algo muy costoso?
Sé que te complico con la pregunta. Es que vuelvo un poco a tener que distinguir, porque hoy en día existen distintas formas de representarse. Ya hoy podemos decir que una buena parte de las causas o de las personas están siendo representadas por las corporaciones de asistencia judicial. Ya privilegio de pobreza gratuita. Ya no tienen costos para ninguna gestión, por ejemplo, informes periciales, no tienen costos asociados a su tramitación. Y ahora está la tramitación particular, que es a la que yo me dedico. ¿Ya? Y respecto de la tramitación particular, pueden ser ambas opciones y va a depender de los honorarios del abogado, también de los honorarios respecto de los peritos con los que trabaje el abogado. No es lo mismo un perito con una experiencia de este porte, digamos, pequeña, con una poca capacidad técnica, versus por ejemplo, yo he tenido digamos, peritos que han sido, digamos, ofrecidos por mí, que son peritos doctores en psicología de la Universidad de Oxford, de la Universidad de Cambridge. Entonces, derechamente va a ser muy variable. Puede llegar a ser muy costoso, efectivamente. Un juicio, creo yo, de calidad, con profesionales de calidad, un juicio largo, puede ser muy costoso, incluso millonario. ¿Ya? Honorarios de abogados, honorarios de peritos, honorarios de traslados a las audiencias de juicio, ¿ya? La cantidad de audiencias, la cantidad de permisos inclusive que las personas solicitan en sus trabajos también pueden representar una afectación económica. Entonces, claro, puede ser un juicio que te salga 500.000 pesos y un juicio que cueste 6-7 millones de pesos. ¿Ya? Va a depender mucho de los honorarios del abogado y claro, en los abogados se da mucho esto de que hay quienes cobran excesivamente poco y otros que tienen, digamos, precios exorbitantes en cuanto a la representación. Pero claro, yo creo que un proceso de familia, digamos, con muy buenos peritos y una muy buena prueba y estando varias audiencias, es costoso. Es costoso y no está al alcance de cualquier persona. Y en mi experiencia personal tiendo a pensar que la Corporación de Asistencia Judicial hace un muy buen trabajo, pero no tienen la capacidad material para poder darle un soporte técnico a todas las causas. No se puede. Son muy pocos los abogados y en general quienes tramitan las causas son los abogados con los postulantes, que vienen recién entrando de una u otra manera al sistema judicial. Y bueno, es súper útil. Yo hice mi práctica en Derecho de Familia también ahí en Renca. Así que mis saludos ahí a mi, Pero a mi profesora. La forma de pago, ¿esto es algo que se paga al contado al inicio, se paga al contado al final, se va pagando en cuotas mensuales? ¿Cómo se puede manejar? Claro, normalmente hay dos formas que tienen los abogados de trabajar. Al menos los abogados, por los abogados, cobran una suma determinada por la causa, un valor asignado a una causa, o otro, que es como mi caso, que yo cobro mensualidades. Yo cobro una determinada, una cifra cuando inicio la representación y las mensualidades a mí se me pagan durante lo que dure la representación. Perfecto. No son finitas. O sea, son finitas y van a depender del tiempo de duración de la tramitación. He visto que la mayoría de los abogados cobran por causa, pero ¿qué es lo que me pasa? Cuando las causas son de alta complejidad y nosotros no tenemos la intención, como se dice, de presionar al cliente para que llegue a un acuerdo, esto muchas veces se traduce en un juicio extenso. Entonces, como mi conformación, mi equipo está compuesto por, digamos, profesionales que dependen económicamente de mí, también he encontrado en estos juicios largos o la existencia de juicios largos con mensualidad una posibilidad de que los juicios que efectivamente son largos se paguen de acuerdo a la cantidad de trabajo que tienen, porque normalmente un juicio más largo es un juicio de más trabajo. Por lo tanto, en consecuencia son más meses y es más el valor que terminan pagando. Si es una causa corta, la mensualidad se paga hasta que termina la causa y en definitiva no van a gastar tanto dinero. Por eso es que yo digo que va a depender mucho de la extensión y nosotros tenemos causas muy, muy complejas y de la complejidad y audiencias que hay que estar todas las audiencias discutiendo cuidados personales. O sea, la mitad de la audiencia se va en quién se va a quedar estos 90 días con el niño. O sea, realmente es así y es bien apasionante. A mí me gusta, yo no soy padre, a lo mejor perdería un poco esta imparcialidad o esta... No voy a decir objetividad, pierdo
esta insensibilidad que deriva de no ser padre, ¿ya? Pero es una insensibilidad que me permite no apropiarme de los problemas de los demás. No decir, ¿qué me pasaría a mí con este problema? Entiendo. Sino que enfrentar el problema, porque el problema siempre, lo que agrava el problema es su dilación. Eso es lo que al menos yo he visto en temas de derecho de familia. La dilación del problema es lo que termina agravando todo, ¿ya? Pero este es creo yo, llamado como a los padres a que se informen. Pues hay muchos padres que no consiguen cosas solo de desinformados, no porque no tengan las aptitudes, las cualidades, las tienen. Ya, así que es un llamado a informarse, a hacer una selección bien de quién es el profesional que te va a representar, porque muchas veces es como los médicos, uno tiende a pensar es que el médico sabe medicina. No, hay médicos que son traumatólogos, hay médicos que se dedican a un montón de especialidades y exclusivamente a esa especialidad. Por lo tanto, hay que dejar de ver al abogado como este ente que sabe todo, que sabe todas las materias, porque no es así. Y sobre todo hoy en día en un mercado laboral tan competitivo, tenemos mucha gente que sabe mucho de un poco. Exacto. Y esa es la idea hoy en día, porque el abogado que sabe de muchas materias y sabe poco de cada de esas muchas materias, termina por ofrecer un servicio deficiente, porque hoy en día tú no puedes ofrecer todos los servicios, ni mucho menos pretender hacerlo bien todos, porque la capacidad intelectual no lo permite, la capacidad material no lo permite, el tiempo no lo permite. Gonzalo, si tuvieras que dejarle un mensaje a todos esos papás que se encuentran en esa disyuntiva de si iniciar o no iniciar una situación judicial, ¿cuál sería tu mensaje para ellos? Es medio raro el mensaje que voy a dar, pero pónganse en los zapatos de su hijo. Ok. ¿Qué es lo que le gustaría al papá, siendo hijo, que su papá hiciera? Entiendo. Por ejemplo, si tú sabes que tu hijo está siendo de una u otra manera, ya sea controlado o se le meten ideas en la cabeza por parte... O sea, uno tiene que estar, o los padres tienen que estar, ¿cierto?, para enfrentarse a esta situación. Ya no permitir entonces no permitir que un tercero o algún familiar deteriore esta imagen, y cuando lo haga, accionar. Tenemos las causas de violencia intrafamiliar, tenemos los procedimientos de medidas de protección. ¿Ya? Cuando tenemos una persona, llámese una madre, por ejemplo, que está durante muchos días a tu círculo familiar diciéndole cuestiones que tienden a desprestigiarte, ya que en el fondo eso es lo que se hace, ¿no? Pues que el papá no te da nada, es que el papá no esto, el papá no lo otro. Claro, hay que accionar. Hay que accionar primero porque hay personas, hombres, que muchas veces se ven en esta situación de ser víctimas de violencia intrafamiliar y no hacer nada, no decir nada. Pasa lo mismo con el cuidado. Uh-huh. Como que por ser hombre, como que no tengo derecho per se a optar al cuidado. Y la verdad es que no es así. ¿Podrías nombrar rapidito esos derechos per se? A ver, los padres tienen los niños, porque en el fondo uno siempre tiene que dar la mirada desde el punto de vista de los niños. Okay. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a tener su propia identidad, a saber quién es su padre, a saber quién es su madre, y no solo a conocer la identidad, ¿ya?, sino que tienen derecho a que todo este arraigo familiar, todas estas costumbres familiares, todo este entorno familiar, ¿cierto?, de una u otra manera permeen el hijo. El hijo, o sea, el padre no solo el padre, es un grupo familiar. Por lo tanto, el consejo siempre va a ser ese: no permitir que generen intromisiones, y a la primera intromisión, advertirlo. Ir al tribunal, no tengan miedo de ir al tribunal, porque pasa lo mismo con muchas veces que yo he visto lo siguiente: hombres que son víctimas de violencia intrafamiliar porque no van a Carabineros, por ejemplo, porque dicen que en Carabineros se pueden a reír de ellos. Exacto. Ya, entonces, un poco a dejar de lado estos prejuicios y efectivamente a luchar contra ellos, en el sentido de que todos los actos se tienen que desarrollar conforme al interés superior o lo que mejor sea para tu hijo. Ya, ese es como el mensaje. No piensen que porque alguien hace un comentario está todo perdido. No piensen que porque alguien hizo una denuncia está todo perdido. Para eso existen los juicios, para eso existen los abogados, y para eso también existen los jueces, porque muchas veces tendemos a demonizar la figura del magistrado, uh-huh, cuando muchas veces el magistrado aplica prudencia, aplica justicia, y muchas veces da una solución correcta, justa a un conflicto jurídico. ¿Ya? Acá nos encontramos con la situación donde estamos apoyando a los padres, ¿ya? Y ese es el mensaje.
no piensen que están perdiendo el tiempo, ¿ya? Porque el tiempo va a pasar, sus hijos lo van a observar, van a ver quién fue quién en su momento, ¿ya? Y creo que no hay que nublarse, la vista muchas veces se tiende a ver un poco más borrosa cuando tenemos estímulos externos que no nos agradan. Gonzalo, si te quieren contactar la gente que nos está viendo este capítulo en YouTube, ¿cómo te pueden contactar? ¿Cómo se pueden asesorar contigo? Claro, yo estoy disponible, ¿cierto? Para cualquier consulta que tengan. La verdad es que yo no cobro por consultas, yo asesoro gente y en general una vez que los asesoro muchas veces se quedan. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Consúltenme. ¿Cómo te podrían consultar? Porque va a estar Nosotros apareciendo acá abajo. tenemos el Instagram que se llama Cuaderno Principal, Ujú. en Instagram. Nuestro correo electrónico que es cuadernoprincipal@gmail.com y mi número de teléfono que va a aparecer, me imagino, Exacto. ahí Lo vamos a mencionado. estar poniendo acá abajito. Entonces, en Instagram, Cuaderno Principal, y en correo electrónico, cuadernoprincipal@gmail.com. Van a estar apareciendo acá las redes para que te puedan contactar. Diste un datazo recién que tú no cobras por Consulta. consulta. O Claro. sea, yo podría llamarte y decirte tengo tal situación y tú ya podrías darle una previa orientación y eso no tendría Efectivamente, costo. Efectivamente. Genial. Efectivamente. Gonzalo, ha sido un gusto. Creo que de la tanda de preguntas que tenía nos quedó un montón. Después de fuera de cámara vamos a conversar. ¿Y cómo la pasaste? ¿Todo bien? ¿Te gustó? Bien, bien cómodo, la verdad es que es mi primera vez, ¿no es cierto? Con cámaras, acá hay todo un set de grabación, bien profesional, la verdad es que me sentí muy cómodo, la verdad es que creo que también me gusta mucho hablar de esto, entonces eso creo Se notó. que hace que pueda explayarme como con facilidad. Obviamente yo creo que siempre van a haber cosas que tengo que mejorar también como profesional, insisto, todos los días uno como abogado aprende. Pero esa es la invitación a dar la pelea, pelea en Sí, una estamos de terminología acuerdo. sana, ¿cierto? Exacto. Y a tratar de ponerse siempre en los pies de sus hijos, porque los hijos a veces son muy fáciles de inmiscuir en un tema por su propiedad. Ya los niños muchas veces son fáciles de convencer, de manipular, por lo tanto, a veces pasa que los padres se enojan con los hijos. Ya cuando existe certeza de que hay una especie de inoculación o que en el fondo están hablándole mal del papá. No. Tienen que saber que la edad de los niños no está ahí porque sí, si bien pueden tener algún cierto nivel de madurez mental, sigue siendo menor a la de los adultos. Exacto. Entonces, además los padres o los cercanos a los niños también saben muy cómo llegar a los niños. Entonces, La invitación es a eso, a no claudicar. eso. Hiciste mucho hincapié en que nos pongamos en qué es lo que nos gustaría que hubieran hecho con nosotros si estuviéramos en ese caso, tratar de ponernos en los pies de los niños y que nosotros somos las personas adultas más maduras, no dejarnos apabullar por algo que claramente fue, notoriamente, un chip que le están incorporando que no es del niño, no enojarnos con ellos, que ellos son los menores de edad, nosotros somos los adultos conscientes. Efectivamente, uno es como adulto quien tiene que, digamos... Poner paños fríos. Claro, poner paños fríos y ver estos asuntos por donde tienen que verse, evitar las discusiones, evitar los gritos, evitar todo lo que finalmente pueda usarse en tu contra, porque todo esto finalmente se traduce en una denuncia y se acabó. Ya muchas veces nosotros sabemos eso. Hay muchos niños que se les convence de que su padre ha golpeado a su madre cuando no es así y el niño hace 2 años no quiere hablar con el papá. Entonces, mucho ojo con eso, a cuidarse también en los comportamientos y a pensar que mientras más uno pone paños fríos a la situación, muy seguramente va a estar en una mejor posición para enfrentarse a una situación judicial. Perfecto. Entonces, amigas, amigos que nos acompañaron en el episodio de hoy de Papá en Proceso, les dejamos ese tremendo dato con Gonzalo, que la primera consulta es totalmente gratuita, pueden comunicarlo, ya dimos sus redes sociales para que lo puedan comunicar y agradecerle nuevamente a la compañía en este nuevo episodio. Si tú sientes que esto puede ser útil para alguien, recomiéndaselo, mándale el link y déjenos en los comentarios qué le pareció y todas las consultas que tienen para que se la podamos hacer a Gonzalo. Que estén súper bien, muchas gracias. Gracias.